El principio de generación. La generación existe por doquier. Todo tiene su principio, masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. Este principio encierra la verdad de que la generación se manifiesta en todo, estando siempre en acción los principios masculino y femenino. Esto es verdad, no solamente en el plano físico, sino también en el mental y en el espiritual. En el mundo físico, este principio se manifiesta como sexo. Y en los planos superiores, toma formas más elevadas. Pero el principio siempre es el mismo. Ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin este principio. El principio de generación se refiere a la creatividad. Lo que nos dice el Kybalión es que para crear algo nuevo, es necesario la conjugación de dos energías, la masculina y la femenina. Si esta conjugación no se da, entonces no se da la manifestación. Este principio está muy relacionado con el de polaridad, porque habla de dos energías opuestas. Pero se diferencia de aquel, porque se refiere exclusivamente al proceso de creación. Este principio no tiene que ver con el sexo. El sexo es una de sus manifestaciones. Más allá de nuestro sexo, todos somos portadores de energía masculina y femenina. Y tenemos que lograr la perfecta conjugación de estas, para obtener éxito en la vida. El hombre que es muy machista, es decir, que se ha polarizado en el extremo de la energía masculina, tarde o temprano sufrirá por la falta de su lado receptivo, intuitivo o imaginativo. Por otra parte, la mujer muy dependiente o sumisa, polarizada en la energía femenina, también sufrirá por la falta de iniciativa y confianza en sí misma. Sin importar nuestro sexo, cada uno tiene que desarrollar tanto su parte masculina como la femenina para estar en equilibrio. Debemos recordar que para que exista la electricidad, tiene que haber dos polos, el positivo y el negativo. Solamente la combinación de ambos produce la electricidad. El símbolo del yin-yang representa la perfecta armonía entre las energías masculina y femenina. La parte negra simboliza la energía yin, o femenina. Y la parte blanca es la energía yang, o masculina. De acuerdo con este símbolo, exactamente donde termina la energía femenina, comienza la masculina. Y viceversa. Además, observamos que dentro de la parte negra, existe un círculo blanco. Esto significa que en el corazón de la energía femenina, existe la energía masculina. Y también ocurre lo mismo con la parte blanca. Cada una de ellas necesita de la otra para complementarse y lograr el equilibrio perfecto. La energía yin, o femenina, es la receptiva, creativa, imaginativa y pasiva. La energía yang, o masculina, es la dinámica, activa, agresiva, y es la que regula la capacidad de dar. Es conveniente tener el símbolo yin-yang a la vista, en una medalla o en un cuadro, para que nos recuerde en forma permanente el equilibrio que debemos encontrar. La energía tiende a complementarse. Y por eso atraemos a nuestras vidas a las personas con la polaridad que nos falta. Cuando una persona es muy tranquila, pasiva o tímida, es muy probable que atraiga a su vida a amigos más agresivos, dinámicos y extrovertidos.
Por el contrario, la persona más peleadora, siempre busca rodearse de gente más pacífica, o sumisa. Cada uno de nosotros atrae la energía que le está faltando. Sabemos que los polos opuestos son iguales en naturaleza. Solamente difieren en su grado de manifestación. También hemos estudiado que uno de los objetivos de nuestra vida, aquí en el planeta, es aprender a armonizar los opuestos. El sentido de atraer a personas o situaciones con la polaridad que nos falta, es el de ayudarnos a encontrar la armonización, o punto de equilibrio. Cuanto más tímida sea una persona, más extrovertido será quien le atraiga. Aunque al principio, esta atracción de los opuestos puede generar cierta dependencia entre ambos, con el tiempo, cada uno brindará su energía al otro, para ayudarlo a encontrar su punto medio. Así que, quien era más tímido, dejará de serlo tanto, y quien era más extrovertido, aprenderá a mediar más sus actos. La idea no es que cada uno se convierta en el bastón de apoyo para el otro, sino todo lo contrario. Cuando finalmente una persona encuentra su punto de equilibrio, a la vez, comienza a sentir la unidad con el universo, y la verdadera paz interior. En el proceso de la creación, debemos aprender a conjugar estas energías, para obtener el resultado que buscamos. A lo largo de este curso, hemos seleccionado ciertos objetivos, que queremos materializar. Es decir, que cada objetivo, representa un deseo de crear algo nuevo, en nuestra vida. De acuerdo con los principios estudiados anteriormente, hemos hecho afirmaciones, decretos, visualizaciones, y tratamientos espirituales. Hemos puesto fechas, y trabajado con imágenes. Ahora, llegamos al último paso, en el cual, tenemos que encontrar el equilibrio energético necesario, para producir la manifestación. Una persona que tenga mucha facilidad para imaginar, y visualizar sus metas, energía femenina, nunca obtendrá resultados, si no toma acción, en el mundo concreto. Energía masculina. Esto también es cierto, en el caso contrario. Hay personas que son muy trabajadoras, y concretas en su manera de actuar, energía masculina. Pero carecen de la porción de fantasía, que los puede llevar a renovarse, y a inventar algo nuevo. Energía femenina. Cuando notes que alguno de tus deseos no se manifiesta, lo primero que deberás preguntarte es: ¿qué energía me está haciendo falta utilizar? Quizá te está haciendo falta emprender una acción dirigida. Energía masculina. O quizá no estás listo para aceptar lo bueno que se te presenta. Energía femenina. La creatividad es la energía yin. La responsabilidad es la energía yang. El equilibrio de estas dos partes es vital para el logro de cualquier proyecto. Cuando una persona tiene un porcentaje muy alto de responsabilidad, es muy probable que se sienta atrapada en una estructura muy rígida, por carecer de energía opuesta. La parte creativa es la que nos da nuevas ideas y soluciones a los problemas cotidianos. Por lo tanto, cuanto más alto sea el nivel de responsabilidad, menor será el grado de libertad. En los adolescentes, el grado de creatividad es generalmente mayor que el de la responsabilidad. Pero cuando el joven ingresa en el mundo de los adultos, los porcentajes varían. Lo ideal es lograr el equilibrio entre estas dos energías, igualmente importantes. El polo de la creatividad se aumenta gracias a las actividades recreativas y de diversión. Para eso, es importante darse tiempo,
a fin de desarrollar algún pasatiempo, juego, deporte, o alguna actividad artística. La concentración en alguna de estas actividades permite a la mente abrirse a un mundo de infinitas posibilidades. De otra manera, el mantenerse en la rutina solamente va a generar más rutina. La energía creativa está directamente relacionada con el estado de nuestro niño interior. Por tal motivo, es importante tener un espacio para el juego y la diversión en nuestras vidas de adultos. Solamente así podemos acceder al reino de los cielos. En otras palabras, es necesario aprender a jugar más con la vida y disfrutar haciendo lo que nos gusta. Hay que evitar cargarse de responsabilidades ajenas y hacer todo lo necesario para alivianar y simplificar nuestra vida cotidiana. El sacrificio por los demás y las actitudes heroicas pueden llegar a ser muy insatisfactorias, porque están dictadas por nuestro ego y no por nuestro espíritu. El ego nos hace creer que hay personas que dependen de nosotros, y nos genera una sensación de culpa cuando queremos renunciar a ciertas obligaciones. Sin embargo, debemos saber que no existe ningún ser en el planeta que esté desamparado de Dios. Aunque veamos gente pobre, o niños abandonados, allí también está Dios actuando. Lo hace de una manera que nuestra mente quizá no pueda entender. Pero Él está allí. El Espíritu nos recuerda que la función que Dios nos ha encomendado es siempre nuestra felicidad. Cuando Dios quiere que ayudemos a alguien, se dan ciertas características o señales. Lo que debamos hacer nos resulta fácil, está a nuestro alcance, y nos causa satisfacción y entusiasmo hacerlo. Si no se dan estas condiciones, debemos tener cuidado. Dios no quiere sacrificios. El sacrificarse por los demás corresponde al terreno del ego. Y tarde o temprano, el sacrificio se convertirá en reclamo. O peor aún, en resentimiento. Debemos hacer las cosas desde el amor y la alegría. Si no sentimos alegría, no debemos hacerlas. La falta de agradecimiento o de reconocimiento por parte de los demás es una señal de que estamos dando equivocadamente. La persona mal agradecida nos está haciendo el favor de recordarnos nuestro error. Cuando recibimos un rechazo a nuestra ayuda, nos están dando la señal de que nos pasamos del límite. Es el momento de volver a concentrarnos en nosotros mismos, de retroceder, y permitir a la persona que viva sola su experiencia. Cuando uno estudia metafísica, aprende la importancia de que lo más importante es uno mismo. En el buen sentido de la palabra. Uno aprende a ponerse siempre en primer lugar, a respetarse a sí mismo, a cuidarse, y a permitirse el tiempo necesario para cualquier acción. Porque en definitiva, la única manera de ayudar a los demás es ayudándonos primero a nosotros mismos. No podemos dar a los demás lo que no tenemos. Por tanto, hemos de generarlo primero en nosotros mismos. De nada sirve que nos preocupemos por los problemas de los demás, si aún no hemos resuelto los nuestros. Debemos recordar que las leyes superiores se imponen sobre las inferiores. Esto significa que cuanto más mejoramos nuestra situación personal, más ayudamos a todos los que nos rodean. Las infinitas posibilidades. No hay creación, si no conjugamos correctamente nuestras energías masculina y femenina. En nuestra sociedad,
está muy valorizada, la energía Yang, la que nos inclina a asumir responsabilidades, y a funcionar dentro de una estructura organizada. Pero cuanto más nos introducimos en esta estructura, más limitamos nuestra capacidad creativa. El estudio del principio de generación nos recuerda nuestra naturaleza creadora, y la importancia de desarrollarla, para la expresión del espíritu. Fuimos creados, a imagen y semejanza de nuestro Padre. Dios creó el universo. Por tanto, nosotros tenemos la habilidad para crear nuestro propio universo también. Para desarrollar la energía Yin, es necesario aprender a jugar con la vida. La creatividad aumenta notablemente cuando nos dedicamos a algún pasatiempo, cuando nos relajamos y disfrutamos del presente, o cuando nos concentramos en el estudio de algo que nos interesa. En definitiva, cuando hacemos lo que nos hace felices. La energía Yin es la energía femenina y gobierna la parte izquierda del cuerpo. Si eres diestro, entonces es aconsejable que comiences a usar más tu mano izquierda. Quizás, al principio te sientas torpe, tomando algunos objetos con esta mano. Sin embargo, con tiempo y práctica, comienza a utilizar la otra mano. El utilizar ambas manos implica activar los dos hemisferios cerebrales. Es decir, los dos tipos de energía. A las personas que están muy acostumbradas a dar demasiado, siempre les recomiendo como ejercicio, cerrar la mano derecha, y mover mucho los dedos de la mano izquierda. De esta manera, se activa la energía receptiva Yin, y la persona se prepara mejor para recibir. De acuerdo con lo que nos ha tocado vivir, sentimos que hemos aprendido ciertas lecciones, y superado algunas pruebas. Cuando vemos a alguien conocido, a punto de sumergirse en una situación similar a la que hemos experimentado en el pasado, sentimos el fuerte deseo de aconsejarle y ayudarlo a evitar lo que se avecina. Sin embargo, esto no es lo correcto. Cada persona tiene derecho a vivir su experiencia. Lo más adecuado es advertirle acerca de lo que hemos experimentado. Pero siempre debemos retroceder y darle el lugar que necesita. El miedo es la parte negativa de la energía Yin. El miedo paraliza y frustra. Por otra parte, la ira es la manifestación negativa de la energía Yang. Cuando no está bien dirigida, la ira destruye y separa. Comparándolas, podríamos decir que la energía Yin es más positiva, aún en su manifestación negativa, porque induce a iniciar la acción. De esto podemos deducir que siempre es más positivo vivir una experiencia, incluso cuando no logremos el resultado anhelado originalmente, que quedarnos inmovilizados por el miedo a equivocarnos. La originalidad no existe. Todo ya ha sido creado. Lo que llamamos creatividad no es más que la tarea de reciclar la información que ya poseemos. Siempre nos basamos en los elementos conocidos. Toda la información que adquirimos converge en un solo punto o instante en el tiempo donde se manifiesta la creatividad. Utilizamos todos los elementos que nuestra conciencia posee, y les damos la forma que deseamos, en ese momento. Ese instante en el tiempo, es el de las infinitas posibilidades. Cuando uno se sienta a escribir, y se encuentra frente al papel en blanco, se siente a la vez en el gran vacío, donde las posibilidades son innumerables. Al tomar una decisión,
Elegimos una idea, dentro del espectro infinito, y comenzamos nuestra tarea creativa. Nuestra mente limitada, concibe solo una parte de la realidad. Pero si abrimos la mente a este campo, podremos encontrar diversas soluciones a nuestros problemas. ¿Cómo se accede a este campo de infinitas posibilidades? La respuesta es una sola: a través de la meditación. La mente se abre a este campo de infinitas posibilidades cuando ingresamos en el nivel alfa de relajación. La mente se encuentra en estado alfa 2 veces al día, de manera natural. En el momento previo al sueño, y después de comer. Cuando se siente el estado de modorra. Debemos aprender a llegar al punto de la creatividad, de una manera voluntaria y organizada. En primer lugar, debemos entrar en un nivel de relajación. Y luego, meditar, o lograr concentrar los pensamientos en uno solo. Los pensamientos se suceden de manera automática y en forma ininterrumpida. Cuando estamos hablando con alguien, nuestro cerebro desarrolla ondas del tipo beta, que son aquellas que oscilan de 14 a 40 ciclos por segundo. Cuanta más tensión siente la persona, más velozmente se acumulan sus pensamientos. Por lo tanto, estará menos en contacto con el mundo de las nuevas ideas y las soluciones. Por el contrario, cuando nos relajamos, alcanzamos el nivel alfa. Las ondas cerebrales oscilan de 8 a 13 ciclos por segundo. Y en este estado, los pensamientos comienzan a separarse entre sí, dejando un espacio vacío. Este espacio es el terreno del espíritu, el que previamente denominamos como el campo de las infinitas posibilidades. Nuestra mente humana genera aproximadamente 60.000 pensamientos diarios. Y en su mayoría, son negativos. Esta es la prueba de que los pensamientos en sí no se materializan. Si esto ocurriera, nuestra vida sería caótica. Lo que llega a materializarse es aquello que se convierte en una creencia. El primer paso para poder cambiar la dirección de nuestra vida es aprender a seleccionar los pensamientos. Tal como lo vimos en el principio del mentalismo, se debe cancelar lo negativo y afirmar y aceptar lo positivo. Para hacer esto de manera fácil, debemos recordar que a la hora de ir a dormir, nuestra mente se relaja naturalmente. Este es el momento menos conveniente para mirar noticieros o películas de violencia. Por el contrario, debemos aprovecharlo para relajar nuestra mente. Podemos escuchar música de relajación, o leer algún libro que nos ayude a tranquilizarnos y conciliar el sueño. O podemos hacer una pequeña meditación, o pensar en algo positivo que llevaremos con nosotros al sueño. Es recomendable, antes de dormir, agradecer por las cosas buenas que nos hayan sucedido a lo largo del día. De esta manera, nos dormimos con la sensación de que todos los días nos suceden cosas buenas, aun cuando estamos en medio de problemas o crisis. La mente se prepara para seguir recibiendo todo lo bueno. Allá donde ponemos nuestra atención, eso es lo que atraemos y manifestaremos. El universo está en continua expansión y crecimiento. Dios nos creó como una extensión de sí mismo, con la finalidad de que a la vez nosotros continuáramos creando. Tal como lo hemos estudiado, para poder crear, debemos equilibrar nuestras energías masculina y femenina adecuadamente. Un metafísico puede llegar a transformar una situación indeseable
elevando su nivel vibratorio, y generando la energía del polo opuesto, hasta encontrar el equilibrio. Aunque el símbolo del yin-yang se representa solamente con los colores blanco y negro, nuestra mente puede indicarnos la necesidad de utilizar algún otro color, para lograr el equilibrio energético. Hay ciertas características, que definen el propósito divino de tu existencia. La más importante, es que dicho propósito, será siempre, tu felicidad. Contrario a las ideas impuestas por ciertas religiones o sociedades, Dios no quiere sacrificios, sino nuestra propia felicidad. En pocas palabras, todas las actividades que te producen satisfacción y entusiasmo, son aquellas, que forman parte de tu misión. Muchas veces, sentimos una gran resistencia a aceptar esto último, debido a que hemos crecido condicionados, escuchando, es difícil vivir de lo que a uno le gusta hacer. O, en la vida, hay que sacrificarse, para lograr lo que uno quiere. Pero, todo lo que corresponde al mundo de Dios, es fácil, y fluye con libertad. Otra característica importante, es la pérdida, de la noción del tiempo. Cuando te encuentras sumido completamente en una actividad, y luego descubres con asombro, que han pasado horas, cuando en realidad sientes que solo fueron minutos, estás vibrando con tu espíritu. En este momento, uno se conecta, con lo eterno. El ser. Cuando realmente disfrutas de lo que estás haciendo, sientes verdadero entusiasmo, gozo, y satisfacción, y has perdido la noción del tiempo, entonces, estás vibrando desde tu ser. En estos instantes, no existe ningún yo. No hay ego. La vida organizada, nos lleva a pensar, que nuestro talento, nos tiene que dar dinero, fama, o cierto mérito social. Esta creencia, está basada en el ego, el cual, siempre busca reconocimiento, y cubrir una carencia interior, con cosas materiales, y títulos personales. En definitiva, el ego dice: sin estudios ni títulos, no eres nadie en este mundo. No puedes aspirar, a un buen puesto de trabajo. Esto es así, porque el ego tiene la percepción, de que el valor de una persona, está en sus títulos académicos. Sin embargo, en el mundo espiritual, esto no es así. El propósito de cada persona en el mundo, es manifestar sus dones y talentos, para servir a los demás. Esto es lo que llamamos, la ley del Dharma. La ley del Dharma nos dice, que el propósito primario, es el conocimiento de lo que realmente somos. El ser. Y desde aquí, vivir y experimentar, haciendo todo aquello que amamos hacer. Expresando nuestros dones y talentos, y compartiéndolos con todos los demás. Es de esta manera, como cada ser humano, está sirviendo a otros. Desde el amor, y el disfrute. Cualquiera que sea la forma que tome la misión, siempre será nuestra felicidad. Nos dé dinero, o no. Es importante saber, que cuando estamos ejerciendo y cumpliendo nuestra misión, entonces llegan a nosotros, todos los medios económicos, para sustentarnos. Nuestras necesidades físicas, quedan totalmente cubiertas. Dicho en otras palabras, todo aquel que ama lo que hace, está condenado al éxito, y a la felicidad. El principio de generación, también puede usarse, para crear alguna conducta nueva, en tu personalidad. Este proceso, requiere de paciencia, y constancia.
Lo que se repite durante 21 días en forma consecutiva, se incorpora a nuestra alma. Aquello nuevo que ensayas, se convierte en hábito, o nueva creencia. Por tanto, si deseas cambiar algunos hábitos o creencias en tu vida, o deseas proyectar tu experiencia, y que sea de una determinada manera, debes generar el hábito. Durante 21 días, repite un pensamiento, o conducta determinada, para crear el hábito. Después de los 21 días, esta nueva conducta empezará a funcionar de manera automática. Se debe comenzar practicando una cualidad por vez. Por ejemplo, la paciencia, la perseverancia, ser más ordenado, no juzgar ni criticar, ser más puntual, etc. La sabiduría de Dios se manifiesta de una manera muy simple. Las grandes verdades son fáciles de entender. Muchas veces no les prestamos atención, precisamente porque nos parecen demasiado sencillas. El verdadero saber se manifiesta en el hombre como sentido común, no como una acumulación de información organizada y clasificada. Esto significa que para funcionar bien en la vida, es necesario que cada persona aprenda a escucharse a sí misma y seguir los dictados de su conciencia. El conocimiento es una gran herramienta que está a nuestra disposición. Los 7 principios que hemos estudiado hasta aquí son las herramientas principales que debes aprender a utilizar para mejorar tu vida. Cuando nacemos, no traemos ningún libro de instrucciones. Y vamos experimentando en este mundo, cometiendo errores, y aprendiendo de ellos. Estos 7 principios, es el manual de instrucciones que necesitamos, para saber de qué va toda esta experiencia. Y poder vivirla, de una manera más equilibrada. Has dado un paso gigante, en tu crecimiento espiritual, por haber llegado hasta aquí. Y ahora, ya puedes poner en práctica, todo este conocimiento. Reconoce, tu poder personal. Agradécelo, bendícelo, y comprométete a utilizarlo, para hacer el bien. Renuncia a toda limitación en tu vida, y acepta todo lo mejor para ti. Mantén siempre tu atención en aquello que quieres ver manifestado en el mundo. Quita tu atención de todo aquello que consideres negativo y que conduce al dolor. Quitando tu atención, dejas de proyectarlo. Utiliza el pensamiento positivo y la visualización para crear la realidad que tú quieres experimentar. Evita los polos opuestos, los extremos, y busca siempre el equilibrio. Fija tu atención en el momento presente. Eres uno con Dios. Por lo tanto, nada ni nadie puede impedirte ser feliz, aquí y ahora.